Okay, here we go. So today's topic is past perfect. And in order to understand past perfect, we need to keep in mind present perfect tenses. Remember that in English, everything adds up, everything is connected, especially with verbs. Okay, they're not just individual parts of a speech. We need to understand one in order to have a connection with other tenses. So I'm going to share. Let me share the sound of my computer. So here we go. Okay, so past perfect. In these classes, I don't want to focus a lot in the structure because the structure is something you can learn or memorize with or without me. The difficult part is understanding what it is for. Okay, so let's see. It says you have a timeline in the example. Earlier in the past, someone left a note. And in the past, you have two actions. Open the door and saw the note. Okay, so you have three different actions done in the past. Two that are recent in the past and the other one that has already finished. So it says, I opened the door and I saw that someone had left a note. There are two tenses in there. Can you tell them to me? I opened the door and I saw. What tense is that one? Past simple. I saw that someone had left a note. Had left is the past perfect. So first I want you to show you a video. I prefer giving you examples, and then if there are questions or doubts, we can continue giving examples, or maybe if I have to explain Spanish, I will. But pay attention to this video, okay? We have past perfect, past simple, and we have now. Past perfect tense is used to describe an action that happened before an action in the simple past. The formula is subject plus had plus past participle. We can use the past perfect to tell us which event happened first. For example, if we add the word had to this sentence, Peter had moved to Paris, we know that this action happened first. But if we put had in the other sentence, Mary had found a job in Paris, now this action happened first. Here's an example. He failed his test because he hadn't studied. Here we use the past perfect tense to describe the first action and the past tense to describe the second action. Another example. She had not seen snow until she visited Canada. Again, we use the past perfect to describe the first action and the past simple to describe the second action. Using the past perfect can change the meaning of a sentence. Let's compare the two sentences. When he arrived, the train left, versus when he arrived, the train had left. In the first sentence, when he arrived, the train left, this means he arrived and the train left immediately after.
But if we say, when he arrived, the train had left, this means that the train left first, and then he arrived. So, he missed the train. In addition, the past perfect can be used to express a past wish or a regret. For example, he wishes he hadn't drunk so much last night. The past perfect is also used in reported speech and the third conditional. We'll review this in another lesson. Okay, what can you tell me about what you just heard? Any thoughts? What I remember is that the example with the train. If we say like the train left him, it's like the train left him after he came to the station. And when we said had left, it's that the train left before. Okay, so It's something happened. It's something that happened before the past situation. Okay, so left him is just past simple. So past perfect is used a lot, but mainly to describe actions that finished previously to another situation that's already in the past. So I could say, I hadn't seen him until yesterday. That means yesterday I saw him, but the day before yesterday, the week before yesterday, couple of days before yesterday, I had not seen him. Okay? So the same as perfect, since it's perfect, we need to use our verb in past participle. The difference is that the auxiliary verb, it's not going to be have. In present, we're talking about past. So now we use had. Desde ahí nos podemos dar cuenta de la estructura de la cual estamos hablando. La estructura no cambió. ¿Cómo hago un perfecto? Usando el auxiliar have con un verbo en participio. Si yo uso have, lo expreso en presente, es decir, present perfect. Si yo pongo mi verbo en pasado y uso had, entonces estoy hablando en past perfect. Pero lo que te indica, como comentan, es que una acción finalizó previa a otra que sucedía. Bueno, que sucedió, mejor dicho. ¿Okay? Entonces, te da un orden en el tiempo. Let's look at another example. Okay, so as I said, past perfect, it's an action that finished before another action, but everything in the past. Es decir, que todo lo que sucedió comenzó y terminó. Esa va a ser una de las diferencias con el presente perfecto. El presente perfecto se traslada hasta mi presente, hasta el ahora. Pero el pasado perfecto se traslada hasta que una acción en particular terminó en el pasado. ¿Okay? No afecta mi presente. Example, I had finished my assignment. Entonces, para ese momento ya lo había terminado. I had finished my assignment by the time Jenny arrived. Entonces, en algún punto de ayer, antier, el día que yo me refiera, esta persona llegó. Inició y acabó. Llegó. Pero para el momento que ella llegó, si yo me traslado un poco más atrás, yo ya había finalizado otra actividad. Entonces, para cuando ella llegó, yo ya estaba disponible. ¿Nos vamos entendiendo? Until now? Yes. Yes?
If you have problems, stop me, okay? So here are different examples. You have a timeline. When I woke up, I saw it in my bedroom. Entonces, esa es la acción de pasado, el que está en red. Let me have a... Here we go. So, when I woke up, I saw it in my bedroom. Then, I remember what had happened. Entonces, le está platicando que cuando se levantó, pasado, lo vio. Y ya después se acordó qué había sucedido. Entonces, primero se lo encontraron, después se llevó a la casa, se durmió, se levantó y observó el objeto. ¿Ok? Entonces, siempre que tengamos past perfect, oh, so sorry. No problem, Karen. Siempre que tengamos past perfect, nos está marcando que algo sucedió previo a otra acción en el pasado. She was eating the soup her mother had cooked. Entonces, en algún momento, su mom cooked. Entonces, ella cocinó. Más adelante, ella comió lo que habían cocinado. ¿Ok? For example, 2 p.m., 4 p.m., and now. When I arrived home at 4 p.m., my father had already left. Entonces, el papá se fue a las 2. Ella llegó a las 4. Para cuando ella llegó, el papá ya se había ido. Okay? So, action 1, I spoke to her. Action 2, she left. Entonces, primero platicaron y luego se fue. I had spoken to her before she left. Es decir, alcanzó a hablar con ella. Okay? By the time Tim reached the lake, the cranes had flown away. Entonces, cuando él llegó, ¿había o no había cranes? ¿Qué sucedió primero? By the time Llegó al lago Ajá, y después, o sea, cuando él llegó ya no habían ok. Entonces no habían, ¿por cranes. qué? I don't know what is cranes. What are the ones that you find in las ilusiones lagoon that are white with Barcas. big? Okay. Thank you. You're welcome. I forgot the name in Spanish. Entonces, les están marcando que algo sucedió primero y algo sucedió después. Todo lo que está en pasado perfecto sucedió antes de lo que está en pasado. Diciendo que para cuando esta persona llegó, las garzas ya habían volado, ya se habían ido. Entonces, es decir, que él llegó, ¿había o no había? Había antes de que él llegara. Pero cuando él llegó, Ya no había. ¿ok? Entonces ahí te está marcando que primero se fueron y luego él llegó. Si yo usara ambas en past simple y digo, Tim reached the lake and the cranes flew away, me están diciendo que cuando el momento que él llegó, volaron. Y no es así. ¿Okay? Entonces el past perfect lo utilizamos para poder establecer los tiempos en el pasado. Si yo uso el past simple para todo, estoy en la misma línea del tiempo. ¿Okay? I finished school and then I came home and I ate my lunch. Pues acabé, llegué, comí. Todo dentro de la misma línea. But I had finished work by the time I ate lunch. Ya había acabado el trabajo para cuando yo comí. Entonces, el past perfect va a estar ligado al past simple. Pero lo que me está indicando es que lo que tú menciones en past perfect
sucedió previo a la acción que tú me estás mencionando en past simple. When Bobby got to the market, the vendor had sold the last bunch of holy basil. Okay. Entonces, él fue a buscar hierbitas. I forgot what basil in Spanish is. The one that they use to prepare Italian food. Basil albahaca, I think. Albahaca, sí. Right, yeah, okay, yeah. I related with Italian food, basil. So, cuando él llegó, ¿con qué se topó? When Bobby got to the market, the vendor had sold the last bunch, el bonchecito. Entonces, ¿encontró lo que iba a comprar? No. No. Ok, Eli, no problem. Ajá, entonces me está diciendo que primero lo vendió todo y después se llegó. Pero si se los pongo en el mismo tiempo, pues sabes que él llegó y el otro lo vendió. Entonces, ¿a quién se lo vendió? ¿A él o a alguien más? O sea, no te da el mismo mensaje, no te transmite el mismo mensaje que decir, bueno, para cuando él llegó ya no había. ¿Por qué? Porque ya lo había vendido a alguien más. This one we saw it in the video. He failed his test because he hadn't studied. Okay? We're going to use past perfects when we learn conditionals. And es importante aprenderse el past perfect por eso. I had finished a meeting with my friends when Sarah joined us. Entonces, cuando a la otra se le ocurrió entrar, ¿qué sucedió? No meeting, right? Because they had finished. The meeting was over. And then Sarah arrived. I had just sat down to have lunch when the phone rang. Entonces, ¿qué sucedió primero? ¿Se sentó o sonó el teléfono? Se sentó. Ok, entonces, que apenas me había sentado cuando sonó. Es decir, me senté y me hicieron pararme. Entonces, el past perfect te va a marcar qué momento sucede una acción, es decir, que sucede previo a otra. ¿Cuál fue antes y cuál fue después? Eso es lo que me está diciendo el past perfect. So, how do we form it? Easy. The same as we used for present perfect. The difference is that we're not going to use have or has because that is present tense. We're going to use the past tense of have, es decir, had. Entonces, misma estructura que ya vimos, pero ahora usa el auxiliar en pasado. Had plus verb in past participle. Si yo tengo que negar, ya dijimos que el que tiene la obligación de negarse es el auxiliar. I had work. I hadn't work. Y si yo tengo que preguntar, yo comienzo con mi auxiliar. Had I worked? Had you worked? Y si yo tengo que responder esas preguntas, ya sabemos que respondemos con el auxiliar. Yes, I had. No, I hadn't. What words are we going to use for time? Cualquiera que me marque un precedente, o sea, un orden en el tiempo. Before, after, by date, o sea, para el momento que sucedió tal cosa ya había pasado otra. Already, never, just, igual que en los perfectos. ¿Ok? Entonces, estamos hablando que se hace en el presente. Tú dices que algo ocurrió en el pasado y el presente perfecto lo utilizas para decir que esta acción sucedió primero y luego hubo una segunda. Okay? She had cleaned the room when I got home yesterday. Entonces, cuando llegó, ¿qué vio?
¿Con qué Que escena? ella había limpiado la habitación. Se encontró con una habitación limpia, ¿no? Entonces, ¿y qué tal si pongo she hadn't cleaned the room when I got home yesterday? She Que had. no había limpiado. Él no había llegado. Y Entonces, cuando él había llegó, llegado y que no estaba limpio. entonces se topó al llegar, se topó con una habitación sucia. Entonces, te está diciendo llegué, pero el pasado perfecto me está diciendo qué sucedió antes. ¿Limpió o no limpió? Entonces, si yo llegué y no había limpiado, el resultado es que estaba sucio. Si yo llegué y ya había limpiado a la persona previa a mi llegada, la habitación está limpia. Okay? Problems with the structure. I think not. Okay. Es la misma que ya hemos practicado en el presente perfecto, solamente que ahora no usas el presente de have, usamos el past, had. Okay. ¿Vamos bien? Yes. And the rest, yes. Okay, let's try it. Action 1 and action 2. ¿Cuál va en qué tiempo? La que ocurre primero en qué va y la que ocurre después en qué va. La que ocurre primero son past simple. Vean la medida del tiempo. La que ocurre primero y la que ocurre segundo. ¿En qué tiempo es la que ocurre primero? En Past past. perfect. Entonces, la primera acción es la más vieja, la que primero sucedió. Esa va a ser en past perfect. La segunda es la más reciente, aunque sigue siendo en el pasado, pero es la última en suceder. Entonces, ¿qué sucedió primero? ¿Que limpiara o que él llegara? Que limpiar. Okay. Entonces, primero tuvo que haber limpiado y después él llegó. Entonces, cuando yo llegué, ella ya había limpiado. Lo mismo con los que vimos acá atrás. She was eating the soup her mother had cooked. ¿Qué sucedió primero? ¿Comer o cocinar? Cocinar. Cocinar. Entonces, cocinar está en pasado perfecto, en past perfect. Ella comió lo que habían cocinado. Entonces, primero se cocinó y luego se comió. Entonces, mi verbo en pasado simple fue que yo comí. Pero ¿qué comí? Lo que antes se había preparado. ¿Ok? Entonces, la primera acción, ¿en qué va a ser? Past perfect. Past perfect. Ok. Y a la segunda, en past simple. Okay. He failed his test because he hadn't studied. Entonces, ¿qué tuvo que haber sucedido primero? ¿El estudio o la prueba? La prueba. Primero fue la prueba y luego el estudio. El examen. Estudio. Entonces dijo, como no estudió, no había estudiado, reprobó. Entonces la primera acción es la que no hizo. Como estuvo viendo tele, no estudió. Entonces, al no haber estudiado, el día de la prueba, falló. Entonces, la primera acción, o sea, tú tienes dos acciones. Entonces, va a ser el pasado simple y la acción previa a esa es la que está en pasado perfecto. Entonces, tengo dos acciones. Eat breakfast, number 1, and take the train to school. ¿Cómo la pondrían?
you have to check what happened first. I can read you or I can listen to you. Entonces tienen que analizar. Ya tienen los numeritos, entonces, ¿cuál sucedió primero y cuál sucedió después? Yo tengo que decir que algo sucedió previo a la segunda acción. La segunda acción siempre va a estar en pasado. Lo que sucedió previo a esa acción en pasado está en pasado perfecto. ¿Cómo podría en la primera? What sentence is in past tense and what sentence is in past perfect? I'm waiting in the chat. Se vale equivocarse. I had eaten breakfast. Ajá. At the time I took the train to school. Okay. Any other ideas? Or do you agree? Yes, I'm agree. Okay. Entonces, I had eaten breakfast by the time I took the train. By the time es para el momento que la otra situación sucedió. Okay. By the time se usa mucho para el momento que eso sucediera. Ya había sucedido algo previo. Okay. The other one. I went to class before I had taken the train to school. Okay. Opinions or do you agree? I had taken It the train. I had taken the train to school before I went to school. Okay. What were you saying, Ellie? I think that I say it wrong. The correct one is I had taken. I had taken the train to school before I went to class. Okay, same as Memo said. Estoy diciendo before, antes. Entonces no puede ser que tomé la clase antes de haber tomado el tren. En esa situación, no. Okay. Desde el before marca antes. Entonces la primera tiene que ser past perfect. Okay, good. I had already taken. Podemos usar los adverbios de los perfectos. And the last one. She had went to university before she started working. Okay, had went. Had gone. Yeah. Go, went, gone. Okay. Yeah, go, went, gone. Gone. Had gone. Gone is the past participle. Okay, yeah. I put it a little bit different, but it's the same. So she had graduated, the same as she had gone to university, or she had finished university, she had finished her studies, the same. Before she started working, before she began working, no problem, but it's the same. Entonces, hay que marcar primero cuál es la acción de inicio, ¿ok? ¿Cuál sucedió primero y cuál le siguió? Entonces, la que sucedió primero es la que tendremos en past perfect. Estoy diciendo que algo sucedió previo. By the time I started working at the normal, I had already taught in 3 different schools. Okay,
Y no hay una regla que diga que primero siempre va a estar el pasado perfecto y después va a estar el presente simple. Lo que yo tengo que saber es que la que tú vas a poner en presente perfecto, independientemente que sea al inicio o hacia el final de la oración, es que esa antecedió a la otra. Entonces yo que dije, by the time I started giving classes at the normal, entonces para el momento que yo comencé ahí, pues ya tenía yo cierta experiencia. I had already given classes in other 3 schools. Entonces ya había dado clases en otras 3 escuelas más. Entonces una cosa fue mi llegada a la normal y otro fue todo lo que sucedió previo a. ¿Okay? Te lo puedo poner al inicio. I had given classes in 3 different schools by the time I arrived to the normal or before I arrived to the normal. O lo puedo invertir de el acomodo. By the time or by the time I arrived or before I arrived to the normal, I had already given classes in 3 different schools. Okay? Entonces no importa yo cómo te lo acomode. Desde el momento que tú escuchaste que usé un pasado perfecto, tú estás entendiendo que eso sucedió previo a la otra situación que yo te estoy platicando. ¿Ok? ¿Y eso no? Okay. I don't see you so convinced. Before I play another video, I want you to try to use it and give me, here we go, and give me an example. I already gave you mine. My ideas was when I started at school and what happened before the normal. So can you try? It can be negative, it can be affirmative. Okay, I have an example related to the normal. I hadn't worked or taught, I haven't taught in a public school before I entered the normal. Okay, so I had worked in 3 different ones, but I hadn't taught in any public schools before the normal. Did you understand my idea? Yes, Miss. Yes. Okay. Entonces, mi punto de partida en el pasado es la normal. Y yo te estoy diciendo qué había hecho y qué no había hecho antes. So, can you tell me something similar about yourselves using past perfect and past simple? It needs to be something about the normal. No, I said yourselves. Ah, okay. I gave my example was about my work. Miss, Ajá. can you repeat please the instruction? I only want you to use, from your experience, tell us something using past perfect and past simple. For example, I talked about my work. So I said, okay, I entered the normal in 2018. So, previously to the normal, algunas cosas sucedieron. Entonces, mi punto de partida fue antes de la normal, qué había hecho y qué no había hecho. So, you can use past perfect and past simple. For example, another before by
By the time I got married, I had already dated my soon-to-be husband for around 8 years. So that's another information about myself. So by the time I got married, we had been together for around 8 years. Were you able to understand me? Or no? Te voy a decir que no. Yes, Miss. No me digan sí nada más para complacerme. It's important we understand this topic because we will use it again in conditionals. Ahorita el silencio no ayuda. ¿Qué fue lo que les dije? ¿Qué les platiqué de mi persona? Están muy callados. ¿Qué les compartí? That's crucial information. I don't usually share my personal life. I hadn't met a lot of people till I started to go to parties. Porque to go porque no está conjugado. Tu verbo conjugado es went. To go simplemente es para decir empezaste a ir. No es que fuiste. Si tú dices went, lo estás pasando al pasado. Fui. Dices empecé a ir. Entonces, a ir está en infinitivo. I started to go. No puedes conjugar dos verbos, nada más se conjuga el principal. Y en este caso el principal es comenzar. Okay. Entonces, I hadn't met a lot of people till I started to go to parties. I had studied for 12 years before I entered NE. Porque es que son dos situaciones diferentes. Una cosa es entrar a la normal y otra cosa es estudiar. Entonces, por eso son dos tiempos diferentes. Primero fue la cantidad de años que estudiaste y después es el haber entrado. Entonces, lo que primero sucedió está en pasado perfecto y en la segunda situación es la que va en pasado simple. Entonces, I had studied for 12 years before, porque for es para algo. Entonces, before I enter de normal, I entered NA. ¿Ok? Porque no tendría que ser to enter para entrar. Entonces, ahorita estamos usando situación 1, pasado perfecto. Situación 2, pasado simple. Entered, ed. Before I entered. Pasado simple. Es un verbo regular. Okay. Who else? Nada más van dos. Before I started, I had started studying in the normal. Come again, please. Repeat. Before I started studying. Ajá. ¿O cómo sería el estudiar? Yeah. Studying. Studying, ajá. Studying es que es una actividad. No estás conjugando el verbo, sino al ponerlo ing, pero es actividad como swimming, puede ser natación. Entonces, actividad de estudiar. Before I started studying. I started studying in the normal. Ajá. Miss Ale still had her office. Ajá, yeah. I still have it, by the way. I recovered it. Yeah, I was trying to, before I
But Okay, but okay. before I had, but wait, before I, can we repeat? Let me check again. Do you remember? Before before I had started Yeah, studying. I start, yeah. Uh-huh. Yes, still had her, yeah. I forgot the started, so I'm like, no, ing, no, yeah, okay, good. Miss Kare, because we interrupted you, so sorry. Kareli. Yes, sorry, es que voy camino a mi casa todavía, por eso no le contestaba, o sea, de lo que estaba Okay. explicando, medio escuchaba. Mhm. Y lo que estoy viendo que están dando los ejemplos es, me imagino que en el past perfect es el had, es había, o sea, para que yo igual me haga la idea de saber que así es. Had and past participle. Por decir donde dice aquí en la imagen que se está mostrando, dice, she had cleaned the room when I got home yesterday. Quiere decir, ella había limpiado el cuarto Yes. cuando yo llegué a la casa. Cuando llegué. ¿Sí? Te estás marcando Ok. dos tiempos, dos acciones y dos situaciones diferentes, Pero en pasado. ambas situaciones son en el pasado. Esa diferencia del presente perfecto no afecta a mi presente. Ambas están en el pasado. Pero me está diciendo que sucedió una acción y que antes de esa acción que ya sucedió, había sucedido algo más. ¿Okay? Pero ambas son en pasado. Ambas son en pasado. Entonces ya Y antes... escuché que a la compañera Eli le corrigió eso de los dos verbos no pueden estar conjugados en pasado, en lo último de su oración. Sí, es que me puso started and went. Entonces, sigue siendo, porque sigue siendo una oración en pasado simple. Entonces, que les dije, en pasado simple solamente hay un verbo conjugado. Entonces, o era comenzar, o sea, comencé, o el verbo ir en pasado, fui. Ella quiso decir, comencé a ir. Entonces, a ir solamente es complemento de ese verbo. Entonces, no puede ser. Infinitivo. No, tiene que ser infinitivo, correcto. No puede decir to went. Okay. Sí, para que yo, o sea, acomode mis ideas de lo que más o menos escuché, pues, porque no estaba escuchando mucho. ¿Vas bien? Okay, teacher, thank you. Yeah, you're welcome. Miss Betty, can you welcome, first of all, welcome. Can you give me an example in past perfect tense? Do you remember? Are you there? Probably not. Yes, Miss. Hello, hi. Do you remember past perfect? Yes, I think. Do you want to try? There's an example on my slide. Remember that we use past perfect to express an action that happened before another one in past. So I hadn't taught past perfect to my students until I started giving classes for certification. Okay, think, and I'm going to give a comment to Memo. ¿Me estás diciendo que habías comenzado a estudiar hasta o no habías comenzado a estudiar? Porque hasta te marca un tiempo, o sea, que hasta ese punto inició lo otro. Entonces, yo entendería, I hadn't started to study. Ok. Tendría que ponerle primero el negativo primero. Para Sí, es referirme que ambas están en afirmativo.
Dice, I had started until I began. Porque si no, o sea, si me vas... hadn't started. Ajá. Porque ¿qué sucede con ese until? El until me marca hasta ese punto. Entonces, si tú me dices until, me estás diciendo que primero comenzaste a estudiar en la normal y luego comenzaste con señas. Entonces, ahí ya no podría ir el pasado perfecto. ¿Okay? I started to study, o sea, comencé a estudiar hasta que entré. Entonces, la línea del tiempo. Comencé hasta el momento que entré, entonces primero entré y luego estudié. Si tú me pones no había estudiado hasta que no entré, antes me diciendo entré y hacia atrás no había sucedido. Por eso el pasado perfecto. Me estás marcando que primero sucedió algo previo al otro que me estás diciendo. ¿Okay? Entonces aguas con el until, porque si ustedes usan dos oraciones en pasado simple y usan until, me está diciendo que hasta que no comenzó la una, la otra no sucedió. Desde ahí no puede ir en pasado perfecto. ¿Ok? Muy good. Si la ponemos en negative, yes. Yes, Kare. Thank you, teacher. I have a tense. Ok, a sentence, yes. Shoot. Yes. I had driven while I was listening your class in another class, in another day. Yes, I understand. Pero, o sea, no sé si puedo usar el past continuous, continue, dentro de la frase, de la oración. No, es que en esa, entonces ahí no entraría el pasado perfecto. Porque si me está diciendo, ahí sería el past continuous. I was the other class, o the previous class, I was driving, porque me diciendo que en ese momento. So, 2 classes ago, I was driving while I was listening to the class, or while I took the class. Pero yes. Es que quería decir, había manejado. I had Pero, driven. Pero no, ¿verdad? Es que no me acuerdo del verbo en No, el verbo está bien, driven, pero a lo que voy es la situación de la oración que me estás dando. Entonces tú me estás diciendo que, acuérdate que el pasado simple te pone en un momento exacto en el pasado. Te sabes que hace 2 clases, en ese tiempo específico, hace 2 clases, yo estaba manejando. Mientras escuchaba la clase. O estaba manejando mientras tomé toda la clase. Entonces, me estás llevando a un punto específico en el tiempo. ¿Ok? Y eso es pasado continuo. Él había manejado, podría ser I had driven, hemos already, puedo usar el ya, el already. I had driven a car by the time I got my license. Entonces, una cosa es de que te dieron tu licencia de manejo, pero antes de obtenerla, atrás, ya se había suscitado situaciones donde tú ya habías manejado. ¿Okay? Entonces, es algo un poquito más general. Entonces, previo a eso ya había sucedido algo. Entonces, ya había manejado previo a que me dieran la licencia. O sea, no importa cuántas veces, pero no me estás marcando exactamente un punto, simplemente ya había sucedido. ¿Ok? Ok, dice, cuentaré, I think, in another one. Ok, yeah, think, because Betty still owes me one. I had, bueno, esa fue la de Memo que ya le corrí. I hadn't started. So, Betty, do you have yours? Miss Betty. Puso en el chat, teacher. Sorry, thank you. Fue cuando la estaba hablando. I had slept 8 hours daily. Yes, you know what time I slept
today and at what time I woke up today. Preparing this class, I slept at 3 a.m. and I had to wake up at 5:30 more or less. So I only slept around 2 hours and a half. Yes, very sad, I know. Part of the job. Okay, so let's look at this video. I love playing videos. And then try to think of other examples and we'll continue practicing them, okay? So think about them. Welcome! In this lesson, I'm going to teach you how to use the past perfect and the past simple to show the sequence of past events. But first, I'd like to introduce you to my friend Ben. Hi! Ben works at a mall in a shoe store. He'd been working at the mall for about a month when he noticed Jen. This is Jen. She works at the same mall, but in the food court. Ben has had a crush on Jen for several months. Let's see him try to get her attention. Oops, sorry. Pretty bad, huh? The next day, Ben went to get some bling. Then, he went to the food court and peacocked in front of a restaurant. What up, girl? Jen finally noticed him. Jenny loves bad boys. On the night of their first date, Jen waited impatiently for Ben, who was late because he had gone to buy her some flowers. In the end, he arrived 20 minutes late. But she forgave him pretty quickly. They went to a fancy restaurant. As an appetizer, they had a salad. For the main course, they had pasta with meat sauce. Then, for dessert, they had flan. Everything was going well until the bill arrived. That's when Ben realized he had forgotten his wallet at the florist's. Now we're going to look at this story to explain how the past perfect is used. The most important thing you need to remember is that the past perfect is used to show sequence. Sequence means the order of events, what happened first, second, third, etc. When you're talking about more than one past event, whatever happened first is in the past perfect, the second event is in the past simple. Simple as that. For example, first Ben spent 3 months trying to get Jen's attention, then Jen noticed him. The first event, spent 3 months, will be in the past perfect, giving us the sentence, Ben had spent 3 months trying to get her attention before Jen noticed him. The verb for the first event is had spent, the past perfect. Notice how I'm using the preposition before with the past simple. The reason for using the preposition is to emphasize the sequence. Yeah. Here's another example. First, Jen didn't notice him. Then, what up, girl? Ben got some bling. Now we're going to change the verb for the first event, didn't notice, into the past perfect. This gives us the sentence, Jen hadn't noticed Ben until he got some bling. Again, the first action is in the past perfect, hadn't noticed, and I'm using the preposition until with the past simple in order to emphasize the sequence. Here's our final example. This one's a little bit more complicated. First, Ben forgot his wallet at the florist's. Then the bill arrived. Finally, Ben realized the first event. We're going to change the verb for the first event, forgot, to the past perfect, giving us the sentence, when the bill arrived, Ben realized he had forgotten his wallet at the florist's.
Notice how in this sentence I'm using the conjunction when with the past simple. Once more, this is to help emphasize the sequence. Got it? Good. Now it's time to practice what you've learned. In this exercise, you'll need to join the two sentences together using the preposition or conjunction that is given. Here's an example for you. The light turned red. The penguin went through the intersection. Now we're going to join these two. Okay, so before joining, what happened first? Together using What happened first? The light turned red or the penguin went through the intersection? The light turned red. Okay, so you have two sentences. First event, second event. Which one goes in past perfect? How would you express it? ¿Cómo expresarían esa? Son dos eventos. El que vaya primero es el que tiene que ir en past perfect. The light had turned red. Ujú. Y la que vaya en pasado es la que tiene que tener la preposition para marcar tiempo. ¿No? Need help? for. Dando before. ¿Cómo la pondrían? Les doy otro tip. La que vaya en pasado simple es la que tiene que llevar la preposición porque te está marcando que antes de eso había sucedido algo más. ¿Cómo la escribirían? ¿Cómo la expresarían? The light has turned red before the penguin went through the intersection. Okay. More opinions? Or do I push play? No? Push play. Acá. Okay. The light had turned red before the penguin went through the intersection. Okay. Now try these questions. Okay. Here's your task. You have 5 sentences, different prepositions, when, before, by the time, after, until. Y ya habíamos visto cuando el past continuous y el past simple, siempre que usen when, la siguiente, el verbo que le sigue tiene que estar en past simple. Entonces, les ayudo a la primera. What? What? Iba a decir la primera. Okay, go ahead. Les voy a dar en eso, entonces. Go ahead. Sería, según yo, they had dated for 3 months when they broke up. Okay. Yes, or when they broke up, they had dated for 3 months. Pero el que va con when, porque ¿qué sucedió primero? La cantidad de tiempo que estuvieron juntos, ¿no? Porque no pueden romper sin antes haber estado juntos. Entonces, no puedes romper si no hubo un noviazgo previo, ¿no? O algo por el estilo. So, they had dated for 3 months when they broke up. Good. The other 4 are all yours. Primero tienen que entender qué sucedió primero y qué sucedió después. Es lo que sucedió en primer lugar es lo que tiene que ir expresado en past perfect. Y la que lleva la preposición es la que va a estar expresada en past simple. Okay. So, Miss, can I say the second one?
Have you finished the other 4? I will give everyone 5 minutes. 1 minute per sentence. Okay, las checamos entre todos. Okay, I will give you the second one if you want it, but answer everything. There are only 4. Me dicen cuando estén, me alzan la manita. Okay. So 5 minutes. Tell me when you finish. If you have questions, you can ask me in the chat and I can help you. Finished? Aguas nada más con el after. Porque les dije que después de la preposición va el past simple, pero after te está marcando que estuvo primero y después que sucedió. Y el después te indica la segunda acción. I'm checking them. Do you have them or do you need help? Yes, miss. But I got I don't know if I am right. The fourth one, he won the lottery. Okay. Okay. Number 2. What happened first? Number 2? Ajá, what happened? Primero hay que identificar qué sucede primero y qué sucede después, como que la palabra clave. He had played 3 games before he hit a home run. Do you have the same answers or do you have something different, guys? Yes, the same. Okay. Okay. Entonces, before, pues da un poquito más claro porque me está indicando tal cual qué sucedió antes y qué sucedió después. Entonces, he had played, o sea, ya se habían jugado. He had played 3 games before, o sea, antes de que sucediera el home run, él ya había jugado 3 juegos. So he had played 3 games before he hit a home run.
Okay. Number 3. Does anyone have number 3? Sería, by the time she became a doctor, she had studied for 7 years. Okay. Entonces, by the time es para cuando sucedió algo, algo más había previo. Okay. Yes or no? By the time she became a doctor, she had studied for 7 years. Yes, no, maybe. Yes. Yes. Okay. Number Yes. 4. Someone different. Number 4. No. ¿Qué me indica el after? Después. Después. Entonces, si me indica después, ¿qué le tengo que poner ahí? ¿La primera o la segunda acción? La segunda. Okay. After he has won the lottery, he retired. Okay. Entonces, después de que hubiera sucedido eso, after he had won the lottery, he retired. Yes or no? ¿Qué dicen los demás? Yes. Ahorita checamos, let's see what the video says. And what about number 5? What about number 5? I hadn't said anything until she finished talking. Okay, let's check. The answers will be revealed after the timer finishes counting down. Okay, let's see. Here are the answers. Number 1. They had dated for 3 months when they broke up. Number 2. He had played 3 games before he hit a home run. Number 3. By the time she became a doctor, she had studied for 7 years. Number 4. After he'd won the lottery, he retired. And finally, number 5. I didn't say anything. I didn't say anything until she had finished talking. Estaba como que tricky. ¿Por qué esperaron primero? ¿El que terminara de hablar para decir algo? ¿O él no había dicho nada hasta que terminara de hablar? I didn't say anything, or until she had finished talking, I said something. But yeah, so that was only the different one. Do you want to try again with your own sentences? ¿Intentamos de nuevo? Yes. Okay, because we have present continuous, nos da tiempo. Present perfect continuous. So, primero nos tiene que quedar bien claro el past perfect. Simple. Si no, no podemos pasar past perfect continuous. Entonces, pero ahí vamos. Tenemos prepositions como until, before, after, by the time. Pero tienen que pasar en 2 situaciones. Entonces, algo que haya ocurrido en el pasado y que ocurrió previo a esa. I don't know. I hadn't visited San Luis Potosí until I had this year's English Congress.
or they hadn't danced before they met her. After the students had finished answering the quiz, I gave the answers. What can you tell me? By the time permítame, déjeme acuerdo. Okay. By the time I started washing clothes, the sun had already hidden. Okay. By the time I okay. By the time I finished, right? Yes, sorry. By the time I finished washing clothes, the sun had already hidden. Okay, yes. Yes. Okay, first it hit and then you finished. So by the time I finished, the sun had already hidden. Yes, another one. Another one. It's another sentences? Yeah, for sentences, we're practicing. Okay. I had gone. I had been, sorry, in the coach when the girl started to cry. Can you repeat, please? I had been in the coach when the baby started to cry. Started to cry. Okay. Started. I heard started. Okay, started. Yeah. Started to cry. Okay. I hadn't heard about. Wow, I forgot this. What's the name of this K-pop group? The one that's splitting up temporarily because of the military service. I forgot the name. BTS. Those. I hadn't heard about BTS group until my students started mentioning them. So that's another sentence of mine. More sentences. Come on. Memo, Karen, Eli, Betty. Karen a Karen. Kareli. La única manera de
romper esas dudas son practicándolo. Ajá. Yes, yes. No. Before the COVID-19 pandemic, I had not or hadn't given any online classes. More sentences, come on. You're too quiet today. Is it a difficult topic? A ver, I had brushed my teeth Ajá. after it. No sé si está bien. ¿Qué sucedió primero? ¿El comer o el lavarse los dientes? Pregunto. Before. O No, sea, es que pregunto porque de ahí va a depender si bueno, el sería verbo. el comer. Ok, porque como lo estabas diciendo, como tú dices, I had brushed my teeth, entiendo que ya te habías lavado los dientes y luego de eso comiste. Por eso te preguntaba cuál fue primero. Pero fíjate que la acción que va primero es la que tiene que estar en pasado perfecto. Porque a la hora que tú usas pasado perfecto, me estás diciendo que esa fue la primera acción, la acción que antecede a la otra. Por eso te pregunté cuál fue primero. O sea, la oración puede estar bien, pero lo que yo estoy entendiendo es que ya te habías lavado los dientes y decidiste comer. ¿Ok? Porque me dice, I had brushed my teeth. Entonces, en este caso sería I had eaten. Ajá. I had eaten. No. I had eaten before brush my teeth. Ajá, before I brush my teeth. Entonces ya había comido antes de lavarme los dientes. Ahí sí. Digo, la otra también tiene sentido, pero sí ves cómo me estás cambiando cuál situación sucedió primero y cuál fue la que continuó. Entonces, Sí. entonces el past perfect es lo que me está diciendo cuál ocurrió primero y posterior qué otra situación aconteció. After I had adopted a cat, I started to have scratches in my arm. Teacher, Ajá, yes, Karen. What do you say acomodar, pero de acomodar cosas Put del in cuarto order. o algo así? Put in order. Order. For example, order the room is put the things in order. Order, entonces sería regular, o sea, el past. Yes, order is regular verb. Ordered. Yes. Ajá, yes, ordered. Okay. Es que no sé si está bien. No problem. Before my brother arrived at home, I had ordered his room. Yes? Yes. Okay. Yes, good. Incluso puedes poner I had already, o sea, ya lo había hecho. Se le puede agregar. I had already, okay. Ordered. Ya había, okay. Ya lo había hecho, ¿no? O sea, entonces como que de lo esperado ya había acontecido, ya lo había hecho. Good. I had never visited Poland in my country. Ajá, good, Betty. Okay, ahí van fluyendo, very good. Entonces, sin pena, o sea, si nos equivocamos, aquí corregimos, pero si no nos equivocamos, no sabemos si estamos bien o mal. Que si están bien,
Perfect. Si algo falló, lo corregimos. Por eso estamos aquí. I had spoken with my family before I got out of my house. Ajá, okay. I understand. I hadn't worked in my homework before my sister gave me. Ajá, yes. Okay, ahí vamos. Good, good. ¿Otra más? ¿Quieren seguir intentándole? Eso es practice. ¿Ya lo van agarrando? Me están dando un poquito más rápidas. Good. Una última. Y les explico un poco del past perfect continuous. One more. Piensen en otra. Different verbs, different situations. Entonces aquí la clave es, tengo dos situaciones en el pasado. Uno ocurrió primero y le siguió otra. No tiene que ser instantáneo, ¿no? Pero la primera que sucedió en orden es la que va a estar en past perfect. La siguiente que yo estoy mencionando es la que está en past simple. I had I hadn't kept any cats at home, or hadn't adopted any cats until I got married. So before I got married, everything I had were dogs. So I hadn't had a cat before I got married. Okay, one more and we change. One more. Come on, you can do it. I know you can do it. You have tons of experience. Cualquier situación en su vida. Talk to me. No more. You run out of ideas. Se les sacaron las ideas. Esta no sé si esté bien. Hey, no problem. Agarré el ejemplo de lo que me había dicho ahorita. Okay. My boyfriend bought me a sweater, but my mom had already done it. Okay. ¿Cómo es? Done, no, had already done porque es participle. Done. Yes. It could also be had already given one. Ya me había dado uno, también puede ser el verbo give. My mom had given. Or had already given, como me lo dijiste, nada más le cambié el verbo. Given. En lugar de que ya lo había hecho, ya me lo había dado. Had already given. Okay. Very good. I hadn't visited a museum until I traveled to Puebla. Yes. Okay. Paso lento, pero ahí vamos. Good, good, good. Excellent. You hadn't had. Y la cuestión igual se puede, ¿verdad? Yes, yes, yes. Nada más, lo único es que, ahorita pongo otra vez la diapositiva. Lo único va a ser que va a ir al inicio. Had you visited a museum? Ajá, eso iba ya a preguntar. Had you visited a museum before we met? Entonces también puede ser, ¿no? O sea, antes de conocernos, ¿ya habías visitado un museo? ¿O had you already been here before? ¿Ya habías estado aquí antes? Porque no es hasta ahorita la experiencia, sino antes de esto, o sea, ya lo conocías, ya habías visitado. So, had you already eaten in this restaurant? Entonces, no es que si alguna vez has hecho, o sea, ¿habías comido aquí antes? I hadn't listened such good music without there. Such good music. Porque music no es contable.
A solamente para los contables. Such good music. But yes, it's good. This one is only as a joke, okay? I'm not that egocentric. I was going to say, you hadn't had such a wonderful teacher until you met Miss Ale. Okay. Si quiero... Me ignoro, Kareli. Dale. Ya pasamos a otra vez. No. Que nada, escuché grillitos después de mi magnífica oración. Es que estaba escribiendo. I'm just teasing you, te estoy molestando. What is it? Si quiero usar just, ¿es I had just o I just had? No, lo mismo. El adverbio va a ir antes de tu verbo principal. I had just, igual que el otro. I had just. Igual que en presente perfecto. I had just, ajá. I had just go home. Gone, acuérdate que es participio, porque tienes had y participio. I had just gone. Gone home when my dog jumped on me. Ajá. Es que le iba a poner de alegría, pero jumped. Ahí nomás te cambiaría el verbo. Okay. Porque me estás diciendo que apenas habías ido a la casa. Entonces, me estás queriendo decir que apenas habías llegado. Porque tu perro está en tu casa, te está esperando. Entonces, cuando llegaste fue que él brincó. Entonces, no sería ir, sería arrived. I had just arrived home when my dog jumped on me. Okay. For example, I had just gone home when I realized I forgot my phone. No, when I realized I had forgotten my home. Me había ido a casa cuando me di cuenta que había olvidado el teléfono. He olvidado el teléfono, ok. Entonces, go home es ir. Me está diciendo que tu perro te brincó cuando llegaste, no cuando te fuiste. Entonces, arrived. Arrived, ajá. Nada más es la cuestión del verbo, porque uno es ir, otro es llegar. Go, ir. En este caso, go when gone. Y arrive es regular, es arrived. I had already finished dinner. Sin el de, no requieres el de. I had just finished dinner when my grandparents arrived at my home. Yes. I hadn't learned how to take care of my hair until I saw an Instagram video. Okay, nice. Okay, ¿nos queda más claro? Nos sentimos un poquito, digo, esto es práctica, pero nos sentimos un poquito más confiados con el tema, un poquito más tranquilos. Yes, no, more or less. You need more practice, you need more examples. More or less. More or less. But, okay, the question is, can you practice or work on the topic without my help? I think so. Porque una cosa es de que todavía a lo mejor se les complique o no se sientan tan seguros usando las Está horas. claro, Miss, pero sí, o sea, sí es falta practicar más, pues. Okay. Pero al menos yo sí entendí. Entonces, esa será, o sea, no espero que después de esta hora, it's like an hour, we're almost finished. Después de esta clase, allá salgan expertos en el tema. Más que nada, mi intención es, por el poco tiempo que tenemos, es yo irles orientando en los temas que queden claros y, bueno, quedan grabados para cualquier reproducción posterior, pero que el tema al menos se haya entendido y ustedes puedan trabajarlo en casa. Más que nada esa es la pregunta. Si queda claro, o sea, si ya fueron entendiendo y nada más es cuestión de práctica,
¿O les queda alguna otra duda en el tema? So, no problems? Everyone? No? Yo sí me quedé con un poquito de dudas, pero pues voy a volver a ver la clase porque pues al principio no estuve tan Yeah. pendiente. Nada más Yeah. le iba a pedir el favor de que si lo podía volver a enviar porque hace ratito me botó y ya se Yeah. me borró el chat. ¿Qué duda tienes? Yes. Si la puedo O contestar, sea, la bueno, no hacemos. tanto dudas, sino que sí se me dificultó, o sea, empezar a hacer, o sea, las oraciones le digo, porque no escuché bien al principio, no, como que no entendía bien. Ya ve que le volví a preguntar. No problem, por eso estamos. Yeah. Pero, o sea, sí, ahorita que hicimos eso de las oraciones, pues sí, o sea, se me aclaró un poco más. Let me check there. Que bueno, esa es la que yo tenía. O sea, más que nada, eso es por la línea del tiempo. En pocas palabras, este tema, o sea, yo estoy hablando en el pasado. Ya habíamos dicho que el pasado simple son acciones que inician, acaban en el pasado. Pero si yo expreso dos oraciones en pasado simple, se entienden que está sobre la misma línea del tiempo. Por ejemplo, yo ayer llegué a la casa y me dormí. Hablo en pasado simple. Yesterday I came home and I slept all day. Entonces llegué y dormí. Están seguiditas. No te estoy diciendo realmente si hubo algo más posterior. Entonces simplemente es una secuencia de eventos en el mismo tiempo. Pero si yo quiero hablar de cosas que sucedieron previas a otra situación en el pasado, yo tengo que usar el pasado perfecto para yo poder establecer ese orden de ideas. Entonces, primero acontece algo y posterior a eso acontece otro hecho. Que son dos oraciones diferentes, son dos situaciones diferentes y estoy marcando que una tuvo lugar previo a la segunda acción. Por eso dice primero que es el past perfect y luego es el past. Lo que me decías de your boyfriend and the gift. Dos personas te dieron regalo, pero tu hermano, your boyfriend gave you a gift, pero tu mamá ya te había dado uno igual. Entonces, tu mamá le ganó en ese aspecto, ¿no? Primero tu mamá te dio tu regalo y luego tu novio te dio el mismo regalo, ¿no? So, my boyfriend gave me a sweater, but my mom had already bought me one. Entonces, ahora, ¿qué sucede? Tengo dos suéteres, ¿no? El otro ejemplo de los que tenía, I had finished a meeting with my friends when Sarah joined us. Entonces, la reunión había terminado. Y en ese momento, Sara ingresó. Entonces, cuando Sara ingresó, ya la reunión había sucedido, ya habíamos platicado, ya habíamos acordado. Entonces, cuando ella ingresó, ya no había reunión. Eso es lo que me quiere decir. Entonces, yo uso el pasado perfecto para decir que algo aconteció primero y posterior hubo otro evento. Para cuando llegué a la casa, mi mamá ya se había dormido. Entonces yo llegué y mamá ya no estaba despierta, es lo que te quiero decir. O my mom had already left, ya se había retirado. Entonces yo llegué a la casa, a una casa vacía porque ella ya se había ido. Entonces primero se fue y luego llegué yo. Had left, I arrived. Es lo que me está diciendo el pasado perfecto. Ok, teach. Entonces la primera oración siempre va a ser en past, past perfect y la segunda oración va a ser en past simple. Y usamos esas preposiciones before, after, when, until para poder indicar qué sucedió antes, qué sucedió después, hasta qué momento. Para el momento que sucedió esto ya había sucedido algo más. ¿Ok? Entonces simplemente es establecer el orden de cuándo sucedieron las cosas. ¿Ok? Bueno, esta nada más se los... Yes.
por el tiempo ya no nos queda mucho. Entonces, next class terminaríamos lo que es past. Haríamos un exercise con todos los past tenses. Pero bueno, ya que estamos hablando de past perfect, dijimos que el past perfect simple son dos situaciones, ¿no? Lo que ahorita le volví a explicar a Karen. Una acontece primero y luego acontece otra. La que acontece primero lo expreso en pasado perfecto y lo que acontece después lo expreso en pasado simple. But for example, this one, we have yesterday and we have today. So the person asked, had you finished when I called you? Entonces, ella llamó y está preguntando que si previo a la llamada él ya había terminado. Hablamos de el tema anterior. So, had you finished when I called you yesterday? O sea, ya habías acabado para cuando te llamé. Oh, yeah, sure, I had. I had been working for 6 hours straight. Entonces, no estuvieron la semana pasada en el tema de present perfect contra present perfect continuous. Entonces, es lo mismo, nada más que en pasado. Estábamos platicando la semana pasada que el presente perfecto se enfoca en un resultado, lo que acontece. En este caso, si terminó o no el trabajo. ¿Habías terminado? Y el presente perfecto continuo se enfoca en la duración de esa actividad. Entonces, aplica lo mismo, pero ahora en el pasado. Entonces, sí, ya había terminado. I had finished. I had been working. Entonces, había estado trabajando for 6 hours straight. Entonces, el mismo concepto del presente perfecto simple y el presente perfecto continuo, pero ahora trasladado al pasado. Necesito usar el auxiliar had, necesito usar el auxiliar be en pasado participio, been, y necesito usar mi verbo en ing. I had been working for 6 hours straight. Entonces sí, ya había acabado porque por 6 horas seguidas, me estoy enfocando en la cantidad de tiempo, por 6 horas seguidas, sin parar, yo había estado trabajando. ¿Ok? Entonces, before next class, next Tuesday, si no han visto la clase del present perfect y el present perfect continuous, les sugiero que la revisen. Si ya saben el tema, perfect. Pero si no, sí requiere echarle un vistazo. Okay? So, here's a video. Another video. GoEnglish.tv. The past perfect continuous. When do we use the past perfect continuous? 1. To emphasize the duration of an event in the past, before a second past event. Okay. En esa coincide. Hablo que primero sucede algo, una primera acción, y luego sucede otra. Pero el énfasis no está en el resultado de la acción. No es que ya yo había terminado, no es que ya había limpiado. Ok, Eli, no problem. Study what I requested, please. Sino que, como les comenté en el presente perfecto continuo, me enfoco en la duración. Esa va a ser una de las diferencias cuando sea continuo. Aquí es la duración. Example 1. Leanne had been searching for her soulmate for years, before she met Harry. Palabra clave, for years. Había estado buscando, o sea, llevaba todo un rato.
¿Cuánto rato? Años. Okay, she had been searching for her soulmate for years. ¿Y en qué momento se interrumpió? Cuando conoció a Harry. Pero antes de Harry, N cantidad de años, había estado haciendo la misma acción, es decir, searching for her soulmate. Me estoy enfocando en la cantidad del tiempo. Entonces, first one, nope. Second one, nope. Third one, nope. Fourth one, nope. Ah, there's Harry. Yeah, yes, finally. Example 2. I had been using the park for ages, before they built on it. Okay, for ages. One year, 2 years, 3 years. Okay. And then something changed. Example 3. They had been living in the city for 7 years, before they decided to move to the country. Okay. Todos necesitaban tiempo. For 7 years. Había estado. Ese es el... Ajá. había estado viviendo. Okay. Habían estado viviendo por tanto tiempo. De siempre que usen continuos, como hablamos de un tiempo temporal, tenemos que especificar cuál es ese tiempo. Okay. Entonces, cuando dijeron for years, for ages, for 7 years, entonces, durante el énfasis de todo ese tiempo, había estado haciendo algo, había estado viendo, había estado buscando, había estado visitando, hasta que algo interrumpió, una segunda acción. So before they moved, before they built. Two. To demonstrate cause and effect. Example 1. Gary was very tired, because he had been dancing the night before. So he was tired the night before, constantly dancing, dancing, and dancing. Okay. Example 2. Craig was sick because he had been eating too much ice cream. Okay, so in the past, yesterday, 2 days ago, he was sick. Before he got sick, ice cream, ice cream, ice cream. So he had been eating a lot of ice cream. Example 3. Samantha was very upset because she had been arguing with James. Okay, so that's it for this one. And the structure is not a problem. It's had plus been plus past participle. Okay, so we're going to stop here. I really need you to check before we continue present perfect simple and present perfect continuous, porque realmente es no lo mismo, pero muy parecido. La única diferencia es que uno se está enfocando del pasado al ahorita
Y este que estamos viendo se enfoca en dos situaciones en el pasado. Entonces, si se dan cuenta en el video, siempre hubieron dos situaciones. Ellos habían estado viviendo en la ciudad por tantos años hasta que se cambiaron. They moved, pasado simple. Ella había estado buscando hasta que conoció, met, pasado simple. Entonces siempre va a haber una en perfecto y una en pasado simple, porque es una actividad que estuvo hasta que otra interrumpió. Entonces la primera, pasado perfecto simple, simplemente me enfoco en el resultado. O sea, no había estudiado hasta que llegó la noche, ¿no? O no había aprendido a nadar hasta que cumplí 20 años. Entonces, me estoy enfocando realmente en el no saber nadar, ya olvidé mi ejemplo anterior, pero bueno, lo que me decían, no había aprendido señas hasta que no entré a lo normal. Entonces, previo a esto, no había ese aprendizaje. En el continuo, yo me estoy enfocando más bien en la duración. Había estado estudiando por tanto tiempo hasta que me aburrí. Había estado en una relación hasta que nos peleamos fuerte, ¿no? Ahora había estado en una relación por tanto tiempo, había estado con esa persona por tanto tiempo hasta que nos peleamos y dejamos de hablar. Entonces, esa es la diferencia entre el simple y el continuo. En la primera me estoy enfocando más a los resultados y para marcar qué aconteció antes que otro. Y en el continuo me estoy enfocando más en la duración del tiempo. ¿Cuánto tiempo había estado esa actividad sucediendo hasta que algo más lo interrumpió? ¿Sí? Yo había estado trabajando en mi carrera hasta que comencé a dar clases, ¿no? Entonces, ese es el past perfect simple y parte del past perfect continuous. So that would be the homework. I really need you to practice. So next class, we're going to start. I will start asking examples in present perfect simple and present perfect continuous and past perfect simple. ¿Ok? Para que yo pueda agregarle el continuous. Y ahora sí, we finish all present tenses and we finish all past tenses. Y solo nos quedaría enfocarnos en el future. Y ya con eso tendrían 4, 4, 8, 9, 10, 12 tiempos para poder abarcar pasado, presente y futuro. Esa es la meta. Antes de que acabe el año, tienen que poder entender los tiempos en presente, poder usarlos de manera, a lo mejor no tan rápido, pero de manera indiferente, o sea, que sepan cuándo van a usar cada tiempo. Presente simple, presente continuo, presente perfecto continuo, pasado simple, pasado continuo, pasado perfecto continuo, futuro simple con will, futuro con be going to, presente simple en el futuro, presente continuo en el futuro, y nada más tengan el entendimiento o conozcan que existe el futuro continuo, el futuro perfecto.
Eso antes de irnos de vacaciones. Entonces, ¿Pero qué es esto? ustedes solitos acudieron a mí. Oh my God. Entonces, please, traten de repasar. O sea, esto se hace cada vez más fácil, pero en la medida que uno practica. Entonces, creo que esto es con esa certificación, como no me tengo que enfocar en speaking y no me tengo que enfocar en writing, yo creo que es lo más que les podré enseñar comparado a otros años. But I need you to study, ¿ok? Porque regresando de vacaciones nos enfocamos en condicionales, nos enfocamos en report speech, active voice, prepositions y phrasal verbs. Y estamos a nada. Remember, it's in May. Todavía no sé la fecha, pero es en mayo. Entonces nos queda todo noviembre para aprovechar. Enero, febrero, marzo, porque abril es Semana Santa. Entonces tenemos como que unos 4 meses para aprovechar. ¿Ok? Ya nos falta una clase. So, will you study? Okay, teacher. Okay, Miss. I forgot. Don't worry. Okay, so next class, bring your examples. No esperen a que les pregunte. O sea, empiecen a hacer. En la próxima clase hay examen. No examen, pero No. necesito. No, el examen va a ser ya. Antes de irnos van a tener un pequeño examen, pero de pura gramática. Pero necesito que practiquen Present Perfect Simple, Present Perfect Continuous y Past Perfect Simple. Son los 3 tiempos que quiero que estén revisando toda esta semana para arrancar con ellos. Ya viendo que tenemos bien los ejemplos y que se les facilita un poquito más, continuamos con lo último del pasado. ¿Ok? Okay, teacher, thank you. Well, thank you. It was a good class. Algunas zonas parecieron puk, 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 pero it was a good class. Sí se grabó la clase. Ah, sí, es que no veía el de... Yes, it's recording. Ajá. Yes. Okay, Well, teacher. I'm going to stop the recording now. It's 7 o'clock, so let's go and rest. You can start practicing tomorrow or in 2 days, but practice, okay? So that's all for today. Thank you, Miss. Goodbye. You're welcome.